El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al debate de la historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor San Pablo y coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Una semana más. En esta ocasión nuestro invitado es Fernando del Rey, autor de Retaguardia Roja, Violencia y Revolución en la Guerra Civil Española y además catedrático de Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar, como decía, de este libro de Retaguardia Roja, un libro publicado por Galaxia Gutenberg y que, aunque llega prácticamente sobre la bocina de la década del siglo XXI, la primera década, El País, lo leía esta mañana, lo ha incorporado a la lista de los 100 mejores libros. Sí, me ha sorprendido. De la década. Cuando lo vi, digo, ¿quién ha sido? La mano oculta que hay aquí. Así que una incorporación de última hora a esa lista. Y también está con nosotros, ya es amiga del debate de la historia, Cristina Barreiro, doctora en Historia y que imparte, entre otras asignaturas, Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí otra vez con vosotros y también acompañada. Ya estamos todos presentados. Vamos a hablar de Retaguardia Roja. Antes os recuerdo que podéis suscribiros a los podcasts del debate de hoy en iVoox, en iTunes. También estamos en Spotify, en YouTube. Yo soy Pablo Casado y en la técnica Carmen Agudo. Empezamos. Carlos, como es habitual, háblanos algo más de Fernando del Rey. Pues hoy tenemos con nosotros a don Fernando del Rey, como hemos dicho ya, autor de Retaguardia Roja, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Lo hablamos hace un momento. Le tuve que leer para hacer mi tesis doctoral a propósito de sus trabajos sobre la violencia durante la Restauración. Ha seguido trabajando en ese tema, en la violencia durante la Segunda República. Ha trabajado igualmente en otra área que le leí en su momento, que es sobre empresarios, ¿no? Sobre algo que realmente en España hay poca gente que desarrolle. Mercedes Cabrera, usted y poca gente más, ¿no? El tema del empresariado español, sobre todo a comienzos del siglo XX, sí, que son esas obras pues de los 90 y algunas a principios del siglo ya reciente, ¿no? Y bueno, ahora se ha introducido en este otro tema que yo creo que había trabajado menos, ¿no? Que era el de la violencia durante la Guerra Civil Española. Y un trabajo de madurez, como se nota en esta lectura. Muy bien, pues si os parece, dividimos este diálogo en dos partes. Una primera parte más general, hablamos de la violencia en esa guerra civil, la contextualizamos a nivel europeo y después nos centramos en Castilla-La Mancha, que es la zona en la que se centra este libro Fernando del Rey. Carlos. Muy bien, pues a mí me gustaría preguntarle por algo que no me resulta tan obvio. ¿Por qué tenemos que estudiar la represión? ¿Por qué es importante estudiar hoy en día la represión durante la Guerra Civil? Bueno, pues porque forma una parte importante de la Guerra Civil, teniendo en cuenta el carácter de aquella Guerra Civil, que, como todas las del periodo de entreguerras, ya responde al perfil de una guerra total. ¿Qué es una guerra total? Pues aquella donde hay vasos comunicantes entre el frente y la retaguardia, teniendo en cuenta que si la Guerra Civil, los expertos han contabilizado unos 600.000 víctimas, teniendo en cuenta las de los primeros años de la posguerra, que forma parte de esa secuencia, posiblemente como mínimo una cuarta parte, quizá cerca de una tercera parte, son víctimas de retaguardia. Entonces eso lleva a reflexionar por qué, sobre los porqués, los interrogantes de ese. ¿Podríamos establecer alguna analogía con el contexto europeo entre el caso español y otros casos en Europa? Sí, yo creo que la Guerra Civil Española, aunque muchos de los protagonistas por la base no fueran conscientes de ello quizás, forma parte de Europa, es una obviedad, y esa guerra no se entiende sin las secuencias ideológicas, los conflictos, los grandes desafíos que se plantean en el periodo de entreguerras, que en gran parte son herederos de la herencia, que valga la redundancia, que deja la Primera Guerra Mundial, en todos los sentidos. Herencias ideológicas, crisis políticas, crisis institucionales. España y la República, se inserta en ese contexto. Una república y una democracia que llega, a destiempo.
cuando la idea democrática y los regímenes democráticos están retrocediendo a una velocidad de vértigo en Europa. Dentro de que, digamos, había habido una floración democrática muy acusada, muy deslumbrante al terminar la Primera Guerra Mundial, y que en realidad, bueno, fue un fogonazo engañoso, porque democracia antes de la Primera Guerra Mundial, donde había Francia y poco más, y con muchas limitaciones. La mayoría de estudios que se han realizado, por lo menos en los últimos años, han estado focalizados en la violencia de los nacionales en su retaguardia, ¿no? Pues, por ejemplo, desde aquel libro de víctimas de la guerra civil, que creo recordar que dirige Santos Juliá, hacia nosotros, pues la proliferación de estudios en ese sentido ha sido amplísima. En sentido contrario, no. Su libro, en el fondo, es un cambio, ¿no?, de tendencia en ese sentido. Bueno, no soy el único. Es decir, ya en aquel libro, que era como un estado de la cuestión de lo que se había hecho hasta ahora, sí, Julián Casanova sí dedicaba la mitad, creo, de su texto a analizar la violencia de la retaguardia republicana. Y luego, como monografías, bueno, antes de eso, en los años 90, alguno incluso a finales de los 80, en las historias locales o provinciales de la Guerra Civil, pues siempre se dedicaba un pequeño capitulito, básicamente una transcripción de la causa general, a esta temática y por supuesto en la zona republicana. Pero monografías como tales hay que esperar, porque yo recuerdo ahora mismo las más importantes al menos, hay que esperar a la primera década del siglo. Y hay algunas, pues están o bien en forma de tesis doctoral que todavía no se han convertido en libro, pero bueno, las que saltan rápidamente a la cabeza son los trabajos de Julio Ruiz sobre Paracuellos, Madrid, un autor que no es para nada conocido y que no es historiador, es un psicólogo, catedrático de psicología gallego, que se llama Salgado, que tiene un libro estupendo sobre pretexto de estudiar a una figura, a un anarquista, Amor Nuño. Lo que hace es en realidad estudiar la violencia revolucionaria en Madrid. Bueno, me estoy acordando, claro que sí, en los años 90 hay algunos trabajos ya monográficos sobre violencia, los más importantes de los cuales son los de Soler Sabaté y Villarroya, sobre Cataluña, que estos sí contaron los muertos, o sea, eran análisis muy cuantitativos y no iban mucho más allá. Y luego hay algún trabajo de Gabarda en Levante, Ors en Alicante, etcétera. O sea, que ya había las primeras monografías, Ortiz Heras para Albacete. Entonces se hicieron bastantes cosas, pero sobre todo basándose en la causa general. No se exploraron otro tipo de fuentes porque no eran accesibles. Es decir, la apertura de los archivos militares, sobre todo a partir del 2005 aproximadamente, que yo recuerdo, 2007, pues ha permitido ir más allá de la causa general. Sí, pero Fernando, ahora se plantean este trabajo... Pero había un desequilibrio. Es decir, a partir de finales de los 90, que es la pregunta que me has planteado, es evidente que la gente, los autores se concentran sobre todo en la otra retaguardia. Sí, indudablemente. O en la posguerra. Las líneas historiográficas han ido por ahí en sí, la última década. Pero ahora lo que se plantea en el libro que estamos presentando hoy es este trabajo empírico que estudia un poco la historia en micro, ¿no? Sí. Muy enfocada a la zona de Ciudad Real, en concreto a la Solana, porque parece a la provincia en general, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, porque a mí me ha llamado la atención con la lectura del libro, se puede aplicar la lógica de los hechos a la violencia en la zona de retaguardia? Para mí ha sido un descubrimiento, digamos, la riqueza que ha proporcionado este estudio micro. Si yo decidí hacer historia micro después de venir de otra época, que era la Restauración, y centrarme en la República, fue, bueno, por curiosidad personal también, pero sobre todo porque hubo algún libro que me impactó, y fue el de Jan Gross, titulado Vecinos, sobre una matanza que hubo en un pueblecito de Polonia al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los nazis y tal. Y descubríamos de pronto que la matanza no la hacen los nazis, sino que la hace la población católica con los nazis, por allí a 2 kilómetros, asistiendo al espectáculo. Entonces de pronto dice, ¿cómo un libro tan micro en el espacio y en el tiempo puede decir tantas cosas, ¿no? Ahora ya teníamos otros precedentes en historia moderna, el gran clásico, El queso y los gusanos, pues te decía muchas más cosas del siglo XVI que los grandes manuales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tiré y la verdad es que yo mismo me sorprendí de lo mucho que decía y cómo para conocer o ir más allá de lo que ya sabíamos de la lógica de esa violencia, los impulsos que la guían, etcétera,
la historia micro se ha revelado realmente enriquecedora. Y además desmiente un poco el tópico de que al principio de la guerra hablábamos de una violencia incontrolada. Eso es un poco la idea general que se puede tener desde fuera. Pero sin embargo aquí surge otra aportación que lo que nos viene a decir es que es algo mucho más complejo y mucho más dirigido, sobre todo pasadas las semanas iniciales del golpe militar. Sí, yo creo que esa es una de los ejes vertebradores de esta investigación, porque no se trata de estudiar tal o cual provincia, tal o cual mundo local o provincial, no era ese. El sentido de este libro era acercar el microscopio a los actores y plantear esas preguntas: quiénes, cuándo, cómo, por qué, bajo qué circunstancias, etcétera. Entonces, a partir de esas preguntas, pues las respuestas van confluyendo en un mismo sentido, y es que, efectivamente, violencia, la famosa tesis de los incontrolados, que es la tesis que primaba a finales de los 80, los estudios de Alberto Reich, por ejemplo, y muchos otros, o en esas monografías que he citado, cuando uno escarba se encuentra que no era tan incontrolada. No era tan incontrolada. Es verdad que responde a una situación donde el Estado republicano se ha hundido en gran parte, ha perdido el monopolio sobre la violencia y han surgido una serie de contrapoderes por la base, poderes atomizados, pero que, contrariamente a lo que pensábamos hasta ahora, no responden o no son reinos de taifas donde cada uno hace lo que le da la gana, no. Lo que se aprecia aquí es que, efectivamente, pasadas las 2 o 3 primeras semanas de la guerra, hay una coordinación y una organización de esa represión y de esa política. Utilizo ese concepto de limpieza selectiva. O sea, no es exterminio, no es genocidio, no, los conceptos de los que yo creo que se ha abusado en los últimos tiempos para estudiar las dos violencias. No, es una violencia que responde a un contexto de guerra donde no se sabe quién es exactamente tu enemigo, es una guerra civil, y donde se están delimitando el territorio. Entonces, los actores, a los que yo desde luego no quiero criminalizar, esto no es una historia del terror rojo, sino trata de empatizar con los actores, entenderlos, pues lo que responden a ese contexto, y hay unas organizaciones detrás, y hay un proceso revolucionario que nace, no porque estuviera fraguado de antemano, como nos decía la propaganda franquista, más que la historiografía, la propaganda franquista. No, es una revolución que nace precisamente cuando se hunde ese Estado y se produce un vacío de poder. Es una revolución por abajo, pero una revolución hecha desde las propias instituciones locales. Es decir, en febrero del 36, y eso lo he estudiado bien, asistimos a una ocupación de los ayuntamientos, so pretexto de reponer en esos ayuntamientos a los concejales de izquierdas que habían sido destituidos en octubre del 34. No es una reposición, es una ocupación que conlleva la expulsión de la mayor parte de los concejales de extrema derecha, de derecha o de centro incluso. Entonces, ¿quiénes quedan? Pues los republicanos de izquierda, con algunas excepciones quizás, y los socialistas, básicamente. Bueno, algún comunista despistado, pero pocos. Esas instituciones son las que afrontan el desafío de la guerra, y las que van o de ahí salen las dos organizaciones claves que emprenden esa política de limpieza selectiva y de conquista y control del territorio, que son los comités de defensa de la República, no suena el término, y las milicias armadas, que dependen de esos comités. Lo raro es encontrarse milicias que actúan por su cuenta, sin pasar por esos comités donde se decide, se debate, hay una pluralidad interna, es decir, tampoco podemos ver a esos actores como entes cohesionados, monolíticos, ¿qué va? Hay un debate tremendo. Entonces, esto entre radicales y no ¿exculparía radicales de alguna manera la responsabilidad de Giral en la violencia inicial? Digamos que el gobierno Giral como tal, creo yo que no tiene una responsabilidad como tal gobierno en esa violencia. El gobierno Giral, que dura hasta principios de septiembre, se está en el poder hasta el 4 de septiembre, creo recordar. Ahora, los trabajos de Julio Ruiz o de Salgado han puesto de manifiesto que algún ministro de ese gobierno, desde fechas muy tempranas, en lo que se refiere a Madrid al menos, sí tiene cierta implicación en la toma de decisiones. Ahora, viendo esta zona, y yo creo que es algo generalizable. García Oliver, Ángel Galarza, entiendo que puede ir por ahí. Ángel Galarza y el director general de Orden Público, Muñoz. Sí. Muñoz. Esas son dos piezas claves. Y que luego, incluso a principios de noviembre, pues todavía están ahí, en Madrid. Y en lo de Paracuellos o sus precedentes inmediatos, pues están por ahí. Ahora, eso no quiere, eso ya es el gobierno Largo Caballero,
Y eso no implica responsabilizar al gobierno en su conjunto. Ahora, viendo el enorme ascendiente que tenía Largo Caballero sobre las organizaciones obreras, cuesta trabajo asumir que no hiciera nada. Es decir, si se hubiera plantado, como hacen ya a partir de diciembre, posiblemente lo de Paracuellos u otras secuencias violentas no hubieran ocurrido, creo yo. En la introducción, nada más empezar, dices una frase que a mí me llamó mucho la atención, que Castilla-La Mancha es el segundo lugar en porcentaje en número de víctimas en la guerra. Siendo un estudio concreto, no deja de ser tremendamente significativo. Y algunas cosas que mencionas también me llaman mucho la atención del por qué esa represión allí, ¿no? La cercanía, pero la lejanía a su vez al frente, ¿no? Es decir, que está el ejército en el entorno, pero no tampoco inmediatamente en ese entorno como gran explicación. ¿Hay más cosas? Bueno, hay muchísimas variables, ¿no? Pero sobre eso ya llamó la atención Julián Casanova, ya en ese estudio que hemos citado antes. Es decir, en términos relativos, Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto detrás de Madrid, por delante de Cataluña, en términos relativos. En este caso concreto, ¿qué variables funcionan ahí? Pues no sé, muchas, pero bueno, por lo pronto es un territorio que tiene interés porque ahí la sublevación apenas tiene impacto. Bueno, Toledo sí, pero Toledo capital, pero esta provincia que estudio y otras de alrededor apenas tiene impacto la sublevación, ni siquiera se intenta, apenas. Y sin embargo hay una represión enorme. Dice, ¿y esto a qué responde? Entonces, en el caso concreto de esta provincia que estudio, se ve muy bien que es una combinación de causas, obviamente, donde el golpe, digamos, pone todos los relojes a cero, evidentemente, con todo lo que eso conlleva de vacío de poder, inicio del proceso revolucionario, etcétera. Pero no hay gente que se levante, y sin embargo hay una matanza copiosa como la hay en Toledo, la zona de Toledo que no queda en manos de los sublevados, como la hay en Guadalajara, siendo menos poblada, como la hay en Albacete o como la hay en Ciudad Real. Entonces, bueno, ¿qué factores juegan? La relativa proximidad del frente también, pero claro, el frente está lejos, porque la violencia no se concentra cerca del frente. Ciudad Real es una provincia muy grande y muy, digamos, extendida de este a oeste, como también Toledo o incluso Albacete. Y sin embargo sí hay muchísima violencia. Entonces, bueno, es evidente que hay vasos comunicantes con el frente y eso también la va a ir condicionando. Hay algún bombardeo, no muchos. En cuanto hay un bombardeo, que esto es a partir de la estadística que he confeccionado se ve muy bien, pues hay un pico. O hay un bombardeo o hay una derrota militar. Van a miajadas en Extremadura a intentar parar a los sublevados, son derrotados y vienen calientes a los pueblos y ¡pum!, hacen la limpia, ¿no? Entonces, por un lado, el golpe, el vacío de poder, el proceso revolucionario. Por otro, la guerra en sí misma, la lógica de la guerra, la venganza. ¿Cuándo matan al obispo? Bueno, cuando se enteran que han matado al principal líder socialista en Valladolid, de Ciudad Real. Por tanto, hay una conexión. Y no solo el obispo, sino la cúpula de la CEDA, de los monárquicos o de los falangistas. Entonces, es que coincide en el tiempo. Y dices, qué casualidad. Entonces, por tanto, la marcha de la guerra también condiciona. Ahora, yo no me quedo ahí. Yo creo que también operan otras variables como es la cultura política de la izquierda revolucionaria, del sector más radicalizado de la izquierda revolucionaria, y luego pues las experiencias previas en el periodo de la República. La cultura política, hay un detalle muy revelador, y es en el periodo de la violencia caliente, en esas 2 o 3 primeras semanas, sobre 160 muertos, ¿por qué 60 son religiosos? Es decir, monjes. Ni siquiera curas de a pie. Dicen, pero ¿y esto a qué responde? Bueno, responde a que primero los han sacado de los conventos, y eso ha sido una orden del gobierno, no pensando en las matanzas, ha provocado una matanza, ni mucho menos, sino porque los conventos o edificios similares pueden ser potenciales fortalezas donde los rebeldes se pueden hacer fuertes. El mito del cura trabucaire, que desde la torre puede disparar. Bueno, pues vacían los conventos. Ahora los vacían, los alcaldes o los gobernadores les dan salvoconductos para que intenten llegar a refugiarse en donde sea, generalmente Madrid, etcétera. Bueno, lo sorprendente es cómo van a por ellos, y dice, joder, ¿esto a qué responde? Pues yo creo que ahí es donde funciona una mitología que viene de lejos, del siglo XIX como mínimo, y que los años de la República han revitalizado. No hablo en términos de persecución religiosa, pero sí el anticlericalismo. El anticlericalismo se ha revitalizado mucho en los años 30.
Y eso en un contexto de guerra, pues da pie a las matadas. En un contexto de paz, no. En la República no se matan curas. Los pocos que se matan son en una situación de guerrita, como en la de octubre del 34. Entonces yo, si no es bajo los patrones de la cultura política, no lo entiendo. No lo entiendo. En una zona que no tenía tradición anticlerical, pero donde la mímesis, los efectos miméticos de esa cultura que sí viene de Levante, de Madrid o de Cataluña, etcétera, ha llegado a estas zonas. ¿Y por qué ha llegado? Bueno, pues porque la política de masas, digamos, también ha llegado a zonas tradicionalmente dominadas por el clientelismo político, el caciquismo, y donde no había movilización. Pero claro, los años 30 traen movilización política. Y eso puede encauzarse democráticamente o en una situación de guerra, ¿no? Y luego los combates previos se ven muy bien. Es decir, cómo la guerra hace que diferencias y enfrentamientos que en el periodo anterior generalmente no han dado pie a violencia, pero sí a un enconamiento muy acusado, se traduce en muertes después del 18 de julio. Y es curioso también del libro, a mí me ha llamado la atención cómo precisamente es en los pueblos pequeños donde hay menos represión. Sin embargo, en pueblos como Valdepeñas, por ejemplo, mayores demográficamente, pues esa represión es mayor. Quizás pueda tener algo que ver con lo que ahora está explicando, el papel de esa violencia. Claro, ese es uno de los aspectos más sorprendentes de este estudio, y es que lo poco gratificante que desde el punto de vista humanitario que uno se lo encuentra en estos pueblecitos generalmente alejados de las principales vías de comunicación, aunque estén más cerca del frente, curiosamente, incluso Almadén, que es una zona minera, y dice, pues aquí no pasa nada. Lo de Almadén no es un pueblo pequeño, es un pueblo intermedio, pero eso es otra cuestión. En el caso de Almadén, ¿por qué? Pues porque son mineros, desde principios de siglo han estado socializados en el republicanismo lerrusista. No han sido ni socialistas ni anarquistas los que han llegado allí hasta muy tarde. Bueno, pero están luego los casos de los pequeñitos pueblos de los montes, la zona de los montes, Cabañeros, ¿no? Toda esa zona, donde apenas pasa nada, y no solo no pasa nada, sino que hacen piña frente al exterior. Y la poca violencia que hay es una violencia que les viene de fuera, ante lo cual reaccionan uniéndose. Y luego en la posguerra igual, es sorprendente. Hombre, hay alguna excepción de pueblo pequeño donde sí hay mucha violencia, pero porque ha habido un pleito previo que ahora se aprovecha para, digamos, tomarse la revancha. La violencia se concentra en los grandes poblaciones manchegos de la zona centro y oriente de la provincia. ¿Por qué? Bueno, pues por todo lo que estamos diciendo. Ahí ha habido una vida política muy intensa, una fuerte sociabilidad, tanto derechista como también socialista, sobre todo. Hay, digamos, una dialéctica política de enfrentamiento muy acusada. Son zonas donde la clase media es muy importante. Lo otro son zonas de latifundio. En las zonas de latifundio no pasa nada, o muy poco. Todas cosas porque no hay muchos latifundistas que cazar. Se han ido desde febrero posiblemente. Pero claro, en estos poblaciones sí hay los enfrentamientos han sido muy, muy acusados en el periodo anterior. Y por otra parte están cerca de las principales vías de comunicación, la carretera de Andalucía, el ferrocarril, en fin, se dibuja ahí un triángulo capital provincial, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, que digamos configura lo que podríamos llamar el triángulo de la muerte, y es impresionante. Quería preguntarte, Fernando, por si Castilla-La Mancha cumple un poco la inercia cronológica del resto del país, es decir, el periodo máximo de concentración de víctimas es, según comienza, el año 36 y va decreciendo, aunque se mantiene a lo largo de toda la guerra. Sí, no, ahí la cronología se ajusta mucho al patrón general. Es decir, los meses más duros son los 15 días de julio, agosto y septiembre. Ahí es el principal pico, se dibuja claramente en el gráfico, y eso coincide con otras zonas que se han estudiado bien desde el punto de vista cuantitativo y cronológico. Entonces no hay grandes diferencias. Puede haber alguna singularidad local o provincial, pero en general ese es el patrón medio. Quizás aquí acaba un poco antes, a partir de febrero la cosa ya no tiene especial relevancia, porque en fin, esa guerra civil que dentro de la guerra civil en el bando republicano, que fueron los hechos de mayo, pues hombre, eso se concentra sobre todo en Cataluña, y aquí no tiene una especial repercusión. Dentro que algo llega y tal, y hay trifulcas y hay algunos anarquistas. Los pocos izquierdistas que mueren, justamente mueren en este periodo, es decir, y hay muchos anarquistas represaliados por... Pero muchos no, algunos. Y eso también se ve en otras provincias de Castilla-La Mancha. Sí, no, desde ese punto de vista no hay grandes diferencias.
Luego hay un pequeño goteo, efectivamente, de muertos, pero sobre todo que son muertos de la retaguardia del frente. Es decir, soldados que son fusilados porque previamente han sido delatados por sus vecinos. Esa lógica funciona. Este es un fascista, pum, vamos a por él. No es fiable, por lo tanto no se puede dar un arma, e incluso, como es tan fascista, pues al paredón. Y esa lógica existe. Estamos hablando de unos 200 muertos aproximadamente. Y de la provincia. Y luego también los que intentan pasarse al otro bando, que también son represaliados por eso. ¿Son muertos de retaguardia? Bueno, podría ser discutible, pero desde luego no son muertos en combate. Y eso, cuando el fiscal de la causa general en la posguerra va buscando este tipo de víctimas, lo tiene muy claro. Si las familias no son incapaces de demostrar que no han muerto en esas circunstancias, o que no han muerto, no se les da la condición de víctima o mártir, o como lo queramos llamar, del franquismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque si todo el mundo hiciera eso, luego hay que darle prebendas, ¿no? Un estanco y tal, no hay estancos para todo el mundo. Muy bien. Con respecto a las víctimas, ¿cuáles son los perfiles predominantes? Pues está muy claro, y eso sí, la base de datos me ha permitido hacerlo con grandísima precisión hasta donde he podido llegar, pero no, en este caso del perfil social, el perfil político son unos 1.200, es decir, bastante más del 50% de las víctimas, pero también el perfil social. Lo que se observa es que, digamos, la lucha de clases no tiene tanta importancia como a priori creíamos. ¿Por qué se mata al adversario político? Pues por eso, fundamentalmente porque es un adversario político. Eso antes que nada. Teniendo en cuenta quién ha ejercido cargos públicos, quien ha estado expuesto a la vida pública por la razón que sea, bien en las confrontaciones electorales, bien en las negociaciones laborales, bien en la vida municipal, si ha sido un empleado cualificado del ayuntamiento, por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento. ¿Por qué hay esa fijación con los secretarios de ayuntamiento? Bueno, pues porque son testigos muy importantes y tienen muchísimo poder en la vida local. Y generalmente eran de derechas, pues van a por ellos. Son los que hacen las actas, son los que toman decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, el elemento clave es el haber tenido una vida pública comprometida y expuesta, acusada en el periodo anterior. No es el ser burgués y tal. Bueno, algo hay de eso. En la medida en que yo que sé, un dirigente patronal, pues bueno, es rico, o no es tan rico, o es mediano más bien. Sociológicamente lo que impera son las clases medias. Y en sentido contrario, es decir, en los victimarios, los asesinos, podríamos decir también si hay un perfil, porque es de los pocos libros en el que se trata ese tema, al menos desde mi punto de vista. El perfil es el de los militantes de estas organizaciones. ¿Tienen un perfil de clase acusado? Sí, hay mucho jornalero, tal, pero dentro de eso no podemos quedarnos en que es jornalero, no, es militante y es dirigente. Es militante comprometido, es decir, la mayoría de los militantes socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera, no están en esto. ¿Y hay algún tipo, por ejemplo, Fernando, de diferencia entre el tipo de violencia que vemos en las zonas rurales, que se han trabajado y estudiado en este libro, con las ciudades? Yo creo que no. ¿Los parámetros son los mismos? Sí. El otro día, cuando presentamos el libro en la Fundación Ortega, el profesor José Varela Ortega fue un poco por ahí, con una mirada muy urbana del asunto. Es decir, el típico urbanita que creo empieza a especular, y que me perdone el profesor Varela, sobre las rivalidades personales, el atavismo, el analfabetismo, el atraso, tal. Es violencia política donde los protagonistas son gente muy radicalizada, capaces de matar al vecino en virtud de ese contexto tan terrible. Y esa radicalización en el fondo son todos víctimas. No viene solo de la Segunda República ni del Frente Popular, sino que nos estamos remontando incluso pues a esa tradición anticlerical del siglo XIX. Los parámetros ideológicos, sí, bueno, yo creo que hay un punto, sí, en parte vienen del siglo XIX, pero son parámetros ideológicos, bueno, claro, que se van fraguando de, pues sí, lo que es la izquierda revolucionaria, no nace de la noche a la mañana. Ahora, dentro de eso, pues los socialistas no están radicalizados en 1920 como un sector del socialismo, sí, lo están en el 36, un socialismo que no nos olvidemos que está al borde de la ruptura, al borde de quebrarse ese movimiento y ese sindicalismo. O sea, hay que verlo siempre desde esa complejidad y pluralidad interna, porque es que a mí no me valen que incluso en la campaña electoral reciente lo hemos visto, no me valen esas descalificaciones diciendo X fuerza política eran todos unos criminales. Mire usted, no. Aquí estamos hablando de minorías
muy radicalizadas, que en un contexto de caos como el que provoca la guerra y el golpe, pues se hacen los dueños. Y entonces dan la imagen falsa de esas dos Españas que se están matando entre sí. No, son minorías, no hay dos Españas, ni siquiera tres, hay muchas Españas. Y la principal es la de aquellos que quieren eludir y quieren sobrevivir en unas circunstancias tan terribles. Hay también casos paradigmáticos de esa violencia. ¿Podría describirnos un poco Castilla a través de alguno de esos sucesos? Hombre, es muy llamativo el caso de Castellar de Santiago, que es un pueblecito cerca de Valdepeñas, donde hay una matanza dura, en términos, en este caso, un poco atávicos, que responde a una secuencia que se inicia en el 32, en un enfrentamiento que se produce en el contexto de la recogida de la aceituna. En fin, hay diferencias por el tipo de salarios, quién se contrata, quién no, se acusa a los propietarios de estar contratando a mujeres o a los trabajadores de fuera para no emplear a los autóctonos. Bueno, hay un follón tremendo, se produce un choque iniciado por lo menos con una paliza al alcalde por parte de los huelguistas socialistas, y que se ve respondido a plena luz del día por una un arrebato impulsado por los propietarios, pero también por sus obreros fieles, etcétera, que se traduce en un linchamiento a plena luz del día de 4 o 5 socialistas, como si de una película del oeste se tratara. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, encarcelan a toda esta gente, que no eran de la CEDA y tal, no, eran del Partido Radical, porque era lo que había en el pueblo, ¿no? Da igual. Y están en prisión un tiempo, pero al llegar al 34, el gobierno Lerroux los amnistía sin ni siquiera haber sido llevados a juicio. Estaban en la cárcel, pero no había una sentencia clara. Bueno, eso crea un malestar. Bueno, había habido una huelga general en el 32, etcétera. Todo eso estalla en julio. En julio funciona el mito de que los de Castellar son todos unos fascistas y hay que limpiarlos, y van a por ellos. Y esa secuencia luego tiene su prolongación, y eso no está bien, todavía no está estudiado, pero hay datos y tal que lo indican, que tiene su prolongación en la posguerra. Es terrible. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Fernando, muchísimas gracias por haber estado en el debate de la historia, hablando de Retaguardia Roja. A vosotros. Galaxia Gutenberg, y recordamos lo que decíamos al principio. Acaba de publicarse casi en el último mes del último año de la década y ya está incluido entre los 100 mejores de esta primera. Se presentó en julio, ¿no? Empezó a la venta en julio. No, ya después del verano. Fue después del verano. En octubre fue. Éxito fulgurante, entonces. Sí, para mí ha sido una sorpresa. Éxito de ventas, de contenido también. Llegó en un momento, además... Sí, sobre todo en un contexto que el autor no buscó. Bueno, a veces pasan esas sorpresas que pueden venir bien para, sobre todo en este caso, para la historia y para su divulgación. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros. Cuando quieras te he invitado. Encantado. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, encantada, ya lo sabéis. Te esperamos a la tercera. Claro que sí, tercera y cuarta. Muy bien. Carlos, gracias. Ya nos a vosotros. O sea que, pero nada, en el siguiente... 12 programas, creo, 12, ¿no? Sí, 13 programas. Ya el 13. Gracias a todos. Recuerdo que estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, también en YouTube, en todas las plataformas, en el debatedehoy.es. Muchísimas gracias y hasta el próximo debate de la historia.